Testimonio de Herbert Knox con respecto a un cliente regular en su librería de Chichester. Testimonio original dado el 21 de diciembre de 1998. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Es difícil saber exactamente dónde comenzar a explicar lo que experimenté exactamente. Hubo muchas cosas que pasaron, cada una extraña e inexplicable por sí sola. Pero, diablos, sí puedo ver cómo se conectan entre sí. Excepto que todas terminaron involucrando al mismo estudiante de la universidad. Su nombre era Michael Crew, pero normalmente se hacía llamar Mike, al menos conmigo. No soy usualmente alguien que le preste mucha atención a los estudiantes que vienen a mi tienda, especialmente al principio del nuevo año escolar. Tengo un punto débil con las antigüedades con lo que se refiere a mi mobiliario, y eso, combinado con la edad de mi stock, significa que cuando los nuevos estudiantes llegan a la universidad, generalmente ven el descubrimiento de Lion Street Books como una curiosidad. He oído más de una comparación a la tienda del libro Needful Things, o como quiera que se llame, de Stephen King. Como sea, como trabajo más que nada con libros raros y antigüedades, generalmente dan una mirada a los precios y se les espanta repentinamente el interés. Por supuesto, siempre hay un par de niños ricos cuyos padres no pudieron comprarle la entrada a Oxbridge, así que no es una completa pérdida. Así que es raro que tenga alguna razón para recordar la cara de mis clientes que no son estudiantes. Pero Mike llamó mi atención el momento en el que entró a mi tienda. Esto pasó el último septiembre. No recuerdo la fecha exacta, aunque estoy seguro de que si revisase mis recibos podría decirlo. Era bajito, apenas un poco más de 1,50 m y muy delgado, desnutrido. Recuerdo haber pensado eso. Todavía no hacía frío, pero él llevaba un abrigo de cuello alto y tenía una gruesa bufanda alrededor del cuello. Ahora estoy algo entrado en años, y aunque amo mi tienda, el edificio se puede poner un poco fresco en el otoño, así que dejo la calefacción algo alta. Era claramente lo suficiente para ponerlo incómodo, abrigado como estaba, y se removió la bufanda para revelar un ramificado patrón de tejido cicatrizado que se elevaba por su cuello. Eso era ciertamente interesante, pero no eran lo que en realidad captó mi atención. No, lo que me sorprendió más era que, en lugar de maravillarse o mirar con curiosidad, como verían los rostros de otros estudiantes que se encontraban en Lion Street Books, este muchacho empezó a escanear los estantes con una expresión que se parecía más a la impaciencia. Él claramente buscaba algo específico, así que después de algunos minutos le pregunté si lo podía ayudar. Sin mirar, me dijo que buscaba una copia del Diccionario Infernal de Plancy. Mientras más viejo, mejor. Solo tenía la traducción de 1908 en stock, pero le dije que haría unas consultas y lo que quería era una edición más antigua. No me contestó, ni tampoco a mi casual pregunta de si estudiaba demonología u ocultismo. Lo llevó a mi escritorio para comprarlo y yo empecé a buscar la máquina para tarjetas de crédito. Cuando olí la cosa más extraña. Era como antes de que empezase la tormenta. Ese agudo olor en el aire, pero al mirar hacia afuera, el cielo estaba despejado y el sol brillaba. Mike pareció olerlo también y se quedó muy quieto. Buscó en su chaqueta y sacó un fajo de dinero. Lo contó con rapidez, tomó el libro y salió por la puerta antes de que tuviera la oportunidad de darle el recibo. El olor se fue tan pronto como él estuvo fuera de mi vista. No sabía su nombre en ese entonces, pero lejos estaba de ser la última vez que lo vería. Se convirtió en un cliente frecuente. Lo vería tal vez cada 3 semanas o vendría a checar cualquier stock nuevo que tuviese. Estaba interesado en espiritualismo, la historia de la brujería, cualquier cosa mística, especialmente de antes de 1850. También compró algunos libros de meteorología, especialmente de antes de la Iluminación. Y una vez hubo un libro sobre la obra de Gottfried Leibniz, aunque no recuerdo el título.
No tenía idea de dónde sacaba el dinero, pero tenía mucho de él. Fue capaz de pagar 5 dígitos por una copia de la impresión de 1559 de Malleus Maleficarium, sin preocuparse por ello. En algún punto aprendí su nombre. Digo, ciertamente no lo describiría como un amigo, ni de cerca, pero a lo largo del año era claramente mi cliente más habitual. Aunque esa no fue la única vez que olí ese agrio olor en el aire. A veces, cuando él estaba allí, aparecía de nuevo y de golpe. Nunca parecía venir de Mike exactamente, pero cuando él estaba alrededor, el olor parecía estar repentinamente allí. Era el único momento en que lo olería dentro y cuando lo hacía, Mike detendría cualquier cosa que estuviese haciendo y se iría inmediatamente. No corría, solo se iba. Había otra cosa también. Donde quiera que estuviese, las lamparillas de mi tienda estarían más brillantes. Ni siquiera noté eso hasta que estuvo viniendo por varios meses, ya que usualmente venía a comprar de día, pero cuando el invierno asestó su presencia. Sus visitas en la última parte de la tarde comenzaron a tomar lugar después de la puesta de sol, y noté que cada vez que venía, la tienda se volvía más brillante. Los focos empezarían a zumbar muy suavemente, y los filamentos dentro de ellos empezarían a brillar con una sorprendente intensidad. Estaba este extraño crujir eléctrico, y una vez me dio un shock cuando encendí una lámpara. Nunca se lo mencioné a Mike. Ni siquiera sé cómo hubiese hecho para traer el tema a colación. Era febrero cuando recibí el libro de Leitner. Había oído de él antes, por supuesto, pero nunca lo conocí. El intercambio de libros raros era un mundo relativamente pequeño, al menos dentro del Reino Unido, y su nombre usualmente salía cuando compartía chismes con colegas. A veces era sobre la invaluable pieza que había conseguido por una fracción de un valor real, o la ridícula cantidad que había pagado por un libro que todos los demás creían que era falso. Ocasionalmente había aún más desagradables rumores sobre su vida personal. Así que, aunque nunca lo había conocido personalmente, estaba enterado de Jürgen Leitner y su colección. Y cuando desapareció en 1994, fui uno de los muchos que escuchó rumores de que algunos de sus libros estaban de vuelta en circulación. Nunca pensé que conseguiría tener uno en mis manos. No hasta que oí sobre la muerte de Kristen. Kristen Bowman era una vendedora de libros amiga mía en Salisbury. Supongo que podría llamarla una rival, en algunas maneras, pero ella siempre fue muy amable. De hecho, hubo algunos años en los 80 en los que fuimos realmente muy amigos, pero no habíamos hablado mucho en el último año o dos. Bueno, fue en enero de este año que falleció. Perdió el equilibrio en las escaleras y se rompió el cuello. Para ser honesto, no estaba tan sorprendido con su muerte como debería haberlo estado, aunque fue bastante alarmante. A lo largo de los últimos años, el pasaje de la venta de libros raros de Reino Unido ha cambiado de manera significativa. Muchos de los grandes nombres de la vieja escuela han desaparecido o se han retirado, o a veces incluso se les ha encontrado muertos. La policía incluso estuvo involucrada por un tiempo, ya que hubo rumores de que tal vez alguien allá afuera tenía por objetivo a los vendedores de libros, pero nunca encontraron nada que indicase que era algo más que una coincidencia. Supongo que es solo un ejemplo de cómo una generación inevitablemente hace lugar para la siguiente. Pero Kristen fue la primera vez que afectó a alguien que conocía bien. Lo que sí me sorprendió más que su muerte fue el que ella me hubiese nombrado su ejecutor literario y me dejase la vasta mayoría de su stock. Así que así es como llegué a poseer un Leitner. Era uno extraño, de veras. Exaltiora o Desde las alturas era el nombre. Era de encuadernado personalizado, de la última parte de 1800, por lo que pude observar, aunque las páginas se veían significativamente más viejas que eso. Siglo XVII hubiera dicho. Estaba escrito en latín y parecía ser un largo poema en el estilo de Virgilio, ilustrados con unas bastante impresionantes tallas en madera. Cuenta la historia de una pequeña ciudad sin nombre en lo alto de la cima de un acantilado, que ve como una monstruosa criatura comienza a acercarse.
El poema no es claro de si se trata de una bestia, un demonio o un dios, ya que usa las palabras de manera intercambiable, pero se ve lejos en la distancia, su cabeza y su cuerpo perdidos entre las nubes. La mayoría de la historia detalla los intentos de los aldeanos de prepararse para batallar contra esa criatura, pero cada vez que logran generar una contramedida, la cosa se acerca más y se revela que es incluso más grande de lo que se creyó, convirtiendo sus preparaciones en insignificancias. Al final, cuando casi llega hacia ellos, su imposible vastedad innegable, los aldeanos se rinden en desesperación y se arrojan desde la cima del acantilado hasta las rocas que yacen debajo. Era un libro extraño, y hecho más extraño por el hecho de que parecía ser completamente único. No pude encontrar registro de él en ningún catálogo que tenía disponible, y después de un par de llamadas a museos y archivos que sabía que lidiaban con textos similares, estaba convencido de que este era un libro completamente único. Esto no me complació tanto como creerías, porque lo que eso significaba era que tenía un artefacto en mis manos, uno que pertenecía más en un museo que en una librería. Solo había tenido un libro digno de estar en el museo una vez, y el proceso de autentificación y el trabajo envuelto en venderlo, sinceramente no valió la pena la suma por la que lo vendí. Los museos no están tan bien fundados como los coleccionistas privados. Más allá de eso, había algo sobre el libro en sí mismo que me descoloca. Leerlo era desorientador en una manera que no puede ser puesta en palabras fácilmente. Y aún así, las 2 veces que lo leí observé las tallas de madera. Me caí cerca de la silla. A lo largo de la semana que lo poseí, tuve suficientes mareos como para acordar una cita con mi doctor, aunque en ese momento no había hecho ninguna conexión directa entre ellos y el libro. Tenía malos sueños también. No los recuerdo con ninguna claridad, pero estoy bastante seguro de que eran sueños sobre caerse. Mike vino al final de la semana. No voy a ir tan lejos como para decir que lo estaba esperando, pero le aparté media docena de libros para que considerase, ya que había asumido que en algún momento vendría. Como era su hábito, no dijo casi nada, y el frío aire de febrero era suficiente como para que él ni siquiera sintiese la necesidad de removerse la bufanda. Así que solo una pequeñísima parte de su cicatriz podía verse asomándose por debajo de la misma. Los focos crujieron y se iluminaron más en su presencia, y le presenté los libros que había elegido para él. Pasó algunos minutos mirándolos antes de empujarlos, sacudiendo la cabeza. Esto no era inusual para él, por lo que no lo tomé como un insulto. Me volteé para ponerlos de nuevo en su estante cuando me llenó una ola de mareo. Tomé el respaldo de mi silla y me estabilicé. Cuando miré de nuevo a Mike, él estaba mirando el libro Liner con una expresión salvaje que nunca había visto en su cara antes. Apuntó a Exaltiora y me preguntó cuánto era. Empecé a decirle que no estaba a la venta, pero tenía esa mirada en sus ojos, esa furiosa desesperación. Me asustó, para ser honesto, y tuve la repentina sensación de que este hombre estaba dispuesto a matarme por ese libro. Todo eso, combinado con la incomodidad que sentía con la cosa de todas formas, fue un poquito mucho para mí. Nombré una cantidad que pensé que era tal vez el doble de lo que en realidad valía, y Mike me escribió un cheque tan rápido que creí que su bolígrafo atravesaría limpiamente el papel. Por eso insistí en darle el recibo, y sin otra palabra, salió hacia la lluviosa tarde de febrero. Y eso debería haber sido todo. Dado lo que pasó después, no creo que hubiera vuelto a ver a Michael Crew, si no fuese porque su cheque rebotó. No quise creerlo al principio. Él siempre había estado tan dispuesto a derrochar grandes cantidades de dinero en libros, que la idea de que él no pudiese costear algo nunca la registré. Pero no había error. Después de no poca consideración, decidí que la única cosa decente que podía hacer era ir con él y discutir el asunto. Tal vez podía recuperar el libro, tal vez podía hacer arreglos alternativos. De todos modos sentía que se lo debía a Mike. Tenía su dirección en mis archivos de una entrega que él había pedido un par de meses antes,
así que era simplemente cosa de cerrar la tienda temprano y hacer la corta caminata a través de Chichester a su departamento, bastante lujoso para los estándares de un estudiante, pero bastante fácil de encontrar. El cielo era de un amorotado gris mientras caminaba a través de la ciudad, y me alegraba el haber pensado en llevar mi paraguas, ya que prometía ser una tormenta. Reconocí el olor de las visitas previas de Mike, aunque en ese momento no supe lo que significaba. Alcancé su puerta y golpeé. Fui cuidadoso de ser firme, pero no agresivo, ya que tenía la extraña convicción de que un golpe muy agresivo haría más complicado recuperar el libro. No necesité pensarlo tanto. La puerta se abrió antes de que terminase de golpear, y tuve el más extraño sentimiento, como si estuviese parado al borde de una gran caída. Por eso tomé un instintivo paso hacia atrás. Mike estaba ahí, parado, viéndose terrible. Desde adentro venía el hedor de un hombre que no ha dejado la habitación o abierto una ventana por algunos días. Regados por el piso había páginas y páginas de texto rayado en latín, lo que me alarmó, hasta que vi el ileso y entero libro en sus brazos. Empecé a explicarle lo que había pasado y por qué estaba ahí, pero no parecía registrar mis palabras. Solo miraba sin expresión al espacio que yo ocupaba, como si no notase que yo estaba ahí. Recuerdo que había llegado a un punto de repetir la palabra cheque una y otra vez, con la esperanza de que lo notara, cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear su ventana. Sin advertencia, los ojos de Mike se abrieron en lo que pareció ser realización, o tal vez solo miedo, y su rostro se volvió tan pálido que su ramificada cicatriz pareció desvanecerse. Entonces, el primer estruendo de trueno que oyó sobre nosotros, y ese olor, me golpeó con tal intensidad que apenas sí podía respirar. Me encontré en el piso antes de que supiera lo que estaba pasando. Volteé a ver a Mike corriendo a toda velocidad por el corredor, agarrando el libro de Leitner. Debo de haberme golpeado la cabeza, ya que mis pensamientos estaban bastante nublados. Estaba convencido de que estaba tratando de escapar con el libro, con una determinación que, francamente, nunca hubiera esperado de mí. Decidí que debía detenerlo. Tenía que detener a Michael Crew antes de que se robase mi Leitner. Así que me levanté, paraguas olvidado, y salí a buscarlo en la copiosa lluvia. Hicimos nuestro camino por Chichester. Relámpagos arqueaban en el cielo en una manera que solo había visto un puñado de veces en los 40 años que había vivido allí. Casi podía distinguir la figura de Mike huyendo frente a mí, y a veces, cuando los relámpagos iluminaban el cielo, podría haber jurado que vi a alguien más persiguiéndolo. Era difícil discernirlo, ya que solo parecía aparecer en esa luminosidad momentánea. Pero parecía alto, delgado y sus extremidades angulosas y ramificadas, como la cicatriz de Mike. No sé cómo llegó al campanario de la catedral de Chichester. Estaba separada del edificio principal. Era alta, imponente y cuadrada, crudamente iluminada por el resplandeciente cielo. Una de las puertas en la base estaba abierta y no me detuve a pensar cómo es que estaba abierta antes de correr adentro y empezar a subir las escaleras. El olor era tan profundo dentro que me dieron arcadas por el ácido hedor. En mi determinación por perseguir a un jovencito robándose un libro, aparentemente olvidé mi edad, la cual regresó de golpe y colapsé levemente en las escaleras. Empecé a trepar hacia la cima del campanario. Nunca me dieron miedo las alturas, pero cuanto más alto subí esas escaleras, más comencé a marearme, y mi corazón latía tan fuerte que estaba honestamente preocupado de estar en peligro de tener un ataque al corazón. Finalmente llegué a la cima de las escaleras. Podía escuchar gritos desde la habitación de la campana. Era Mike. Estaba gritando algo que sonaba como un cántico o una plegaria. La mayoría estaba en lenguajes que no conocía, pero pude discernir las palabras altiora, vértigo y el vacío. Alcancé la cima y allí vi a Mike.
parado frente a una ventana abierta. Sostenía el libro frente a sí mismo como un guardián protector, y enfrente de él estaba una extraña, ramificada figura. Crujía y burbujeaba en la estroboscópica luz blanca, como si el relámpago estuviese dentro de la propia habitación. Solo estaba parado allí, como si no se pudiera acercar, mientras Mike llegaba al crescendo de su invocación. Con un grito de «soy tuyo», se arrojó a través de la ventana abierta, según supuse, a su muerte. La extraña figura gritó, con un sonido como de papel de liga rompiéndose, y pareció ser arrastrada a través de la ventana con él. El agudo olor se desvaneció instantáneamente, y me quedé solo en la oscuridad. Digo que supuse sobre él saltando casi 30 metros hacia su muerte, porque cuando salí no pude encontrar ningún cuerpo en la base de la torre. Tampoco pudo la policía, que obviamente me trató como un lunático. Cuando el cielo se aclaró poco después, se volvió aparente que todas las ventanas del campanario habían sido cerradas y selladas. Nunca volví a ver a Michael Crew o al libro de Leitner. Fin del testimonio. Michael Crew, otro nombre que parece aparecer más de una vez en relación con Leitner, y 2 veces en lo que respecta a este volumen en particular. Estos eventos parecen tener lugar un par de años después de los sucedidos en el testimonio 99-91-006. Puede que su exposición al cuento del tornahuesos haya sido el catalizador de un interés en John Gerliner, o tal vez fue un primer experimento. Pareciese que trataba de usar el libro como protección contra lo que sea que estuviese persiguiéndolo. ¿Acaso no funcionó el cuento del tornahuesos para eso? ¿Y qué era lo que seguía trayendo ese aroma consigo? Es una pena que al final Exaltiora fuera quemado. Me hubiese fascinado leerlo. Especialmente tomando en cuenta que hay un detalle que me sorprende que el señor Knox no haya mencionado, comparando su testimonio con el de Dominic Swain en el caso 013-2806. El libro que el señor Knox recibió no parecía tener un grabado del oscuro cielo nocturno con el arqueado y ramificado diseño de una figura de Lichtenberg. Fin de la grabación. Suplemento. Alguien más ha estado bajando los túneles. Cuando vine ayer noté que la puerta trampera parecía haber sido disturbada. Estaba desbloqueada. Confronté a los otros, pero todos lo negaron, por supuesto. Alguien debe creer que hay algo de valor allá abajo, a menos que estén tratando de ocultar algo. Buscando o escondiendo. Podría ser cualquiera. Puede que intente poner una cámara para observar la puerta trampera, si puedo encontrar algún lugar efectivo para esconderla. Bajé para ver si podía encontrar algo, pero parece ser lo mismo que la última vez. La única diferencia ahora es todas las telarañas. Parecen expandirse aquí abajo. Creo que vi uno de los especímenes más grandes comiéndose los restos de los gusanos. Era una vista desconcertante. Y me fui casi inmediatamente. Fin del suplemento.